La vereda de los 30, pues la mayoría de la vereda no contaba sino con un pequeño número de viviendas. Y las viviendas eran, todo más eran hechas de bareque y techo de paja. Eran construidas con una o dos habitaciones máximo. Y entonces ahí vivían las familias, casi una sola pieza para todos. Y hasta con todos, con los animales. Ya con el tiempo, pasado el tiempo, pues se iba formando, se iba poblando la vereda, iban haciendo más casas de bareque o iban puestos de habitación. Los habitantes, la mayoría fueron natos de aquí de la vereda, o sea, nacientes de la vereda. Solo más eran la vereda de los Portillas. En ese tiempo la vereda no se llamaba vereda Monte Adentro, sino se llamaba la fracción de Monte Adentro, era por fracciones, la fracción de los Portillas, perdón. Entonces se fue formando porque casi eran, la mayor de la vereda eran puros Portillas, natos de aquí de la misma vereda, nacidos y criados en la misma vereda. Y Portillas, Veras y Cacuas, ese es el apellido principal de la vereda, de la actual vereda. El nombre de la vereda Monte Adentro nació según lo que le escuchaba. Yo ya tenía como 9 años cuando le escuchó a mi papá y a don Víctor Granados, y mi papá, don Gregorio Portilla y don Víctor Granados, tenían que para llevar un nombre para la vereda. Ya en ese momento ya se iba a llamar vereda, no se llamaba fracción sino vereda, ya se iba a llamar la vereda. La vereda no tenía nombre propio. Entonces había un predio que había para la cabecera de la vereda, que es allá, que llamaban Monte Adentro, pero era Monte Adentro pequeño, por decir algo. Entonces no hallaban cómo ponerle el nombre y tenían que certificar el nombre en la personería jurídica de las juntas. Entonces se llevó al cabo que hicieron una junta y le colocaron el nombre Vereda Monte Adentro. La vereda Monte Adentro era desde barrio Cariongo hacia arriba. Ya contaba con poquitas habitaciones y carretera en ese tiempo todavía no había. La carretera no contaba sino hasta los tanques. Ya actualmente, pues, en el 69, del 69 o del 70 en adelante fue que ya se hizo la carretera Pico y Pala hasta la escuela. La vereda no contaba con carretera hasta la escuela, no contaba. Y entonces era camino real que era la vía era todo el río arriba, a salir a la escuela. Era toda la vía por el río arriba, donde se bregaba mucho para transitar porque en el tiempo del invierno se dañaba el camino y como el camino iba al lado del río, pues se dañaba cada rato. Entonces resolvieron en la primera acción comunal de Monte Adentro, ya llamándose Monte Adentro, resolvieron hacer la vía carreteable por donde es actualmente. Y en ese tiempo la hicieron a costo de pico y pala a los mismos habitantes de Monte Adentro, ganándose 20 pesos semanal cada obrero. La hicieron en ese tiempo con 20.000 pesos, la carretera desde Cariongo hasta salir de la escuela. La luz fue colocada como en el 80 como en el 78 más o menos fue la luz que la colocaron, siendo presidente y tesorero Gregorio Portilla y Víctor Portilla y Víctor Granados. Entonces fueron construidas las etapas de la luz fueron construidas en tres etapas. La primera etapa fue desde el barrio Cariongo hasta la escuela. Los personajes que se destacaban o se destacaron fueron muchísimos, porque eran de los abuelos Astestro, como decir de Roberto Portilla, que fue uno de los fundadores propietarios de la vereda y era uno de los líderes. Víctor Julio Granados, que era un gran líder y fue también nacido en la vereda y criado en la vereda.
y hizo mucho por la vereda. Pascual Martínez, Jorge Portilla, Miciano Cacua, ¿cuál es el personaje? Don Heraclio Portilla. Fueron grandes personajes, grandes cultivadores, grandes fundadores de la vereda de Monte Adentro. Nieves Vera también fue una de las personas de las ancestras que fueron creadas, Margot Vera, Maruja Vera, Hermencia Vera, pues es donde se pronuncian los veras. Y entonces, y los cacuas, esos fueron los promediadores de la gente nacida en la vereda, fueron los cacuas por parte de Miciano Cacua. Y como decía, era Roberto Portilla, que era mi nono, el finado don Pacho Sandoval, o la gente que era antigua, León Benito Jaimes, y esos eran los que vieron cómo se iba formando la vereda y los que nos iban transmitiendo cómo era el territorio de la vereda. Pues en los años 30 más o menos la vereda no tenía escuela. La mayoría de los niños que se quedaban en ese tiempo iban a estudiar a las escuelas del centro, una escuela que llamaban Las Marías, que era por ahí el Hotel Cariño, por allá. Y en ese tiempo el que más estudiaba, el que más hacía estudios de grado era hasta primero y segundo grado primaria. Lo de los cultivos, el cultivo prioritario era el trigo, porque el maíz se lava. Los cultivos, el producto del trigo lo arreglaban, lo soleaban en el mismo campo y lo llevaban al molino a la compañía molinera de Herrán, que fue fundada en ese tiempo en 1924. Los cultivos, el cultivo prioritario era el trigo y el maíz, porque de eso se alimentaban los agricultores y era el patrimonio que ellos tenían para sobrevivir y hacer su dinero para el que quería pues progresar. Ese era el método que más dinero daba. Los cultivos prioritarios eran el trigo y el maíz. Bueno, desde el principio de la vereda las comidas, los platos preferidos, el arroz de maíz, el ajiaco, la arepa de maíz pelado, la arepa de camiseto o arepa de tapia que llaman. Esos eran y en los días festivos o en los días de fiesta o en los días de trilla acomodaban el mute, el sabroso mute que ha sido muy famoso en Monte Adentro. Y la bebida para los trabajos era el guarapo, como siempre el guarapito. De 1930 hasta 1960 era el transporte en toros y bueyes de carga. Y ya del 60 en adelante ya la mayoría ya se perdieron esas costumbres y de cargar en animales vacunos y se pusieron los equinos, entonces ya era en burro o en mula o en caballo que sacaban el alimento o el cultivo lo llevaban al centro, hasta el centro en puro caballo, burro y mula. Los eventos como decir la fiesta del campesino, la Semana Santa, las fiestas de la Virgen, los bazares en la escuela, las fiestas así de presentaciones como en los centros literarios hacían en la escuela. Antiguamente los matrimonios en ese tiempo se casaban era a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Y no lo hacían el sábado, sino lo hacían era los domingos. Y las fiestas duraban 3 días y la bebida preferida era el guarapo del aguardiente. Y la música era música de cuerda, de guitarra y tiple y bandola. Y con eso tocaban y se alumbraban con lámparas colemanos, sino lámparas de querosén, que hacían hechizas del mismo
del mismo habitante. Las fiestas duraban, cuando eran buenas duraban 3 días. Y me acuerdo aquí en esta casa que tiene como 150 años, duró 3 días y mataron 150 gallinas y una vaca. Los únicos eventos y fiestas eran los matrimonios y las trillas de trigo, que se juntaban 20, 30 personas en una trilla y duraban 2 o 3 días en una trilla de trigo. Aquí este paso donde estamos hablando fue un sitio donde se trillaban 100, 150 cargas de trigo, duraba la trilla 3 o 4 días, aquí en este mismo sitio. Este era el plan donde trillaban. Y fiestas de la vereda no habían en ese tiempo, ya cuando habían los bazares de acción comunal sí hacían fiestas y hacían bazares para recoger fondos para fondos menores de la Junta. Llegando a la década de los 2000, del año 2000, ya los caminos se mejoraron, ya había ayuda del gobierno, ya se arreglaban con plata del gobierno y el mismo campesino los hablaban, pero entonces el gobierno daba sus arreglos. El trigo ya perdió la costumbre, o el sistema de sembrar trigo ya no existe. Ya fue abolido ese cultivo porque ya no hay costumbre. Y el maíz también ya se perdió la costumbre. Entonces ya fueron reemplazadas por cultivo de fresa, papa, alveja. Los que son conscientes de ayudar y quieren la vereda, ayudan en los eventos de desarrollo de la vereda. Eso sí se ha visto desde un principio, porque la mayoría de los jóvenes de Monte Adentro son trabajadores y juiciosos, estudian y trabajan. Lo digo por experiencia porque la mayoría de la juventud de ahorita pues se ha desarrollado doble porque trabajan y estudian. Sirve contarle al futuro, a los niños, a los muchachos, a los jóvenes, sirve recordar cómo fue la vereda, porque muchas jóvenes dicen, pero yo nací en la vereda, ¿cómo sería antes? Entonces hay muchachos así como yo que recuerdo todo lo que mi papá me contaba, pues, y lo creo y la mayoría lo vi, lo que ha pasado, el cambio que ha tenido la vereda desde mucho tiempo anterior, entonces es muy favorable y es muy interesantísimo para la juventud que se está viendo.